Amigos, muy buenas noches tengan todos. Les habla y los saluda nuevamente su amigo La Raza. Continuando con la historia de mi vida, después del incidente, después de haber sufrido el desprecio de mi padre, eso me afectó bastante en mi estudio. Bajé en calificaciones, a pesar de que aún fui seleccionado para ir a participar, gané la nominación interna para ir a participar en los eventos, pero mis calificaciones habían bajado. Participé y obtuve el tercer lugar. Cuando en el primer año obtuve el primero y en el segundo grado obtuve el tercer lugar. De hecho, yo no iba a participar porque no tenía la manera de costear mis gastos. El director de la escuela expuso mi situación ante los padres de familia, porque en ese año, en el segundo grado, yo había sido seleccionado en 6 actividades diferentes. Fui seleccionado en básquetbol, en voleibol, en fútbol, en salto de altura y salto de longitud, y en aprovechamiento, que era mi más fuerte. Pero yo no podía. Le dije al director que yo no podía ir porque no tenía cómo comprar mis uniformes, costear el gasto. Había que pagar inscripción para ir a participar. El evento duraba una semana. Entonces él habló con los padres de familia y los padres de familia dijeron que ellos se iban a hacer cargo de los gastos, y los maestros se hicieron cargo de mis uniformes y zapatos. Y ahí fue un compromiso grande que hice con ellos, porque pues ellos costearon mis gastos. Pero no les quedé mal, aunque sí quedé en tercer lugar en aprovechamiento, pero sí regresé con un premio. Y los demás en otros, pues sí, en los deportes sí ganamos buenos lugares. Igual, de la misma manera, en el tercer grado, igual fui seleccionado en 6 categorías diferentes, y ya recuperé un poco y obtuve el segundo lugar ya en el tercer grado. Después de eso, en ese tiempo, en 1989, 90, estaban abriendo una escuela de bachiller en Tecpatán, Chiapas, y mi tío vivía allá. Me dijo que fuera a ver la escuela, a ver si había cupo para entrar. Fui a pedir información. Entonces la información que me dieron es que había que presentar examen de admisión. Ya tenían la fecha para cuando se iban los alumnos que se iban a inscribir, y para cuando era el examen de admisión. Y una semana antes de septiembre iban a sacar la lista de quienes aprobaban el examen. Fui y presenté el examen, pasé y entré en el bachiller en 1989-90. Luego pensé que las cosas iban a ser mejor, pero me quedaba todavía un año más de infierno. El primer día que fui allá con mi tío, ese mismo día que llegamos en Tecpatán, me dice mi tío: ahora ve a la tienda, tienes que comprar plásticos que venden por rollo. Y bueno, yo fui, compré el plástico, y cuando regresé le dije que qué iba a hacer con el plástico. Él ya tenía unas cuantas maderas afuera
entre la cocina y una escalera de las gradas de la casa había un espacio y me dijo que que construyera ahí una casita porque allí yo iba a vivir. Me quedé sorprendido porque yo nunca pensé que yo iba a vivir afuera. Y pensé, si yo hubiera sabido, mejor no hubiera venido. Pero ni modo, dije, ya estoy acá y tengo que a ver cómo me va, porque cuando llueve, pues lógicamente me iba a mojar, aunque tuviera nylon, pero el agua, si no escurre bien o se filtra, pues me iba a caer encima, o aunque no estuviera yo dentro de la casita y mis cosas, mis libros, se iban a mojar. Pero luego mi tía intervino y le dijo que no había necesidad de que yo durmiera afuera. En la sala había 2 hamacas y una cama flexible. Y le dijo que yo no ocupaba mucho espacio porque no había necesidad de que vaya a dormir afuera. Y así me dejaron dormir en una esquina en una cama flexible. Y solamente, bueno, mi tío trabajaba, regresaba a veces cada 2 semanas o cada 3 semanas y solamente nos quedábamos yo, un primo y una prima y mi tía. Solamente 4 personas vivíamos ahí en la casa, pero mi prima, que era la última hija de mi tío, pues prácticamente le daban de todo porque era la última hija. A ella no le gustó para nada que me hayan llevado para allá. Me empezó a maltratar con palabras porque no quería que estuviera ahí. Mi tía le preguntó un día por qué siempre me odiaba, por qué me maltrataba. Y dijo ella que no me quería ver ahí porque le estaba quitando las cosas que le correspondían a ella y que yo era un arrimado y que no quería que estuviera ahí. Bueno, como pude aguanté y yo evitaba estar ahí en la casa lo menos posible. Salía temprano y regresaba ya solamente a dormir ya cuando están ya ellas en su cuarto, para no causar molestia, no causar problemas. Pero aún así a ella no le parecía nada, me inventaba cualquier cosa. Le decía a mi tía que yo me había acabado la olla de comida. Por lo mucho que tenga hambre, pero una persona no puede acabar una olla de comida. Y lo que hacía mi prima, agarraba la olla y lo tiraba afuera con todo y comida. Y como mi tía estaba enferma y había perdido la vista, entonces, pero ella se daba cuenta que todo eso era mentira. Y trataba de defenderme y a pesar de que pues era su hija y yo no, pero ella siempre se dio cuenta que el problema no era yo, sino era mi prima, porque claramente le dijo que no quería que estuviera ahí. Cuando llegaban las vacaciones, yo salía casi corriendo para irme a la casa de mis abuelos o a donde sea, y no aguantaba estar ahí. Y llegó el grado que definitivamente ya me había cansado y me iba al parque a hacer mi tarea o me iba al patio de la ruina, una ruina grande que hay en Tecpatán, Chiapas, una iglesia de las antiguas. Allí me iba a hacer mis tareas. Un día estando ahí no me di cuenta cuando llegó un señor y me habló, y cuando levanté la vista era el que había sido mi profesor en la primaria. Yo no sabía que trabajaba ahí en la escuela particular
y pues nos hablamos, saludamos, y luego ya pues él me reconoció y me preguntó qué hacía ahí, porque siempre me miraba todos los días ahí en el patio de la iglesia. Y le dije que yo hacía mi tarea, y luego me preguntó que por qué no iba a la casa, a dónde vivía, por qué no hacía mis tareas en la casa. Y le comenté mi situación, que yo evitaba estar en la casa lo menos posible. Entonces él me entendió y me ofreció una comida diaria a su casa. Saliendo de la escuela, me dijo que pasara a su casa a comer. El profe Refugio fue pues una ayuda muy excelente, una ayuda muy importante para mí, que en el momento difícil me tendió la mano. Ahora pues no sé, hace muchos años que desde cuando salí de ahí pues ya no volví a saber de él, porque como en ese entonces no había tecnología, y ahora pues no he buscado en internet, pero no encuentro su nombre, no sé si tenga, ¿cómo se llama? Si tiene Facebook o algo, no sé. Bueno, entonces terminó el año y me fui derechito a la casa. Y yo sabía que era el último año que estaba estudiando, porque de hecho, por el problema y porque también mi prima ya se iba a graduar de la preparatoria, y entonces ya se iban a quitar de allí y ya no iban a vivir más en Tecpatán. Y por lo consiguiente, pues aunque hubiesen seguido viviendo ahí, yo no iba a regresar más. Y así, por eso solamente hice ahí el primero y segundo semestre de bachillerato. Y luego me fui estando de vacaciones, me fui de vacaciones a Coapilla, y ya en diciembre iba a pasar la Navidad con mis primos, mis primas, mi tía. Allá sí me querían. Allí ellos nunca me maltrataron, siempre me quisieron. Iba a pasar la Navidad con ellos cuando encontré a un amigo de la secundaria, y me preguntó si aún seguía estudiando, y yo le dije que no, y que pensaba ir a Cancún a trabajar, porque en ese tiempo la ruta era Cancún. Y entonces él me propuso que fuera a trabajar con él en Querétaro, porque allá en ese tiempo, en el 89, comenzó una obra grande entre el estado de Querétaro y Hidalgo y Querétaro. Entre esos dos estados se hizo una presa hidroeléctrica bien grande. El patrón era de ahí mismo, de Coapilla. De hecho, tuve la oportunidad una vez de conversar con él cuando nos tocó hacer una tarea por equipo. Su hija nos invitó a su casa y hicimos la tarea en la casa de ellos, y ahí tuve la oportunidad de conversar con él, con el señor, y hasta me invitó a una comida. Y por eso cuando me dijeron que el patrón era él, pues yo me alegré, porque era gente conocida. Y luego fuimos a ver a la persona que estaba tomando lista, porque iban a contratar 2 camiones para la salida a Querétaro. El primer camión iba a salir el 2 de enero en el 91, y el segundo el 8 de enero. Entonces, cuando fuimos a ver, ya el primer camión ya no había cupo, porque la mayoría de los que iban a ir en el primer camión ya estaban trabajando
allá. Habían rentado un camión para regresarse y ya los cupos que quedaban pues se llenó rápido. Pero para el 8 de enero salía otro, ya con personal nuevo y así. Fuimos para allá, fui a trabajar para allá. El patrón tenía la lista y recibió la lista de toda la gente que iba a llegar. Y como íbamos llegando, entrando, porque allí también en el sindicato era difícil para entrar porque había mucha gente, no sé, había cientos de personas, como 4 o 5 cuadras de línea, de fila, donde que la gente hacía para entrar. A veces pasabas en un día o 2 días. Yo afortunadamente pasé, me di de alta en el sindicato el primer día. Casi fue uno de los últimos que pasamos. Y así que logré empecé a trabajar el 15 de enero de 1991, empecé a trabajar allí en la compañía y ya el señor allá me recibió y me dio el trabajo que iba a hacer, porque yo absolutamente no sabía nada. Yo era nuevo, nunca había trabajado en ninguna parte. Entonces él me dio de ayudante de operador. Perdón, me dio de operador y me mandó como ayudante de operador. Y así a todos los colocó, los que algunos ya iban con experiencia, la mayoría también era gente ya mayor. En ese tiempo solamente entramos 3 muchachos que teníamos 18, 19 años. Éramos los más jóvenes y la mayoría ya tenía 30 años para arriba, pues ellos ya tenían experiencia, algunos carpinteros, albañiles, soldadores y todo tipo de experiencia, y porque había categoría de todo. Entonces entramos y yo fui de ayudante de operador de un tractorista. Y estando allá, el muchacho que tomaba la asistencia descubrió que a mí me estaban pagando como operador y realmente yo estaba como ayudante. Y como él no podía hacer nada, me echó la gente encima, le dijo que a mí me estaban pagando como operador. Y luego la gente, los muchachos, los señores se juntaron y hablaron con el patrón que si no me quitaban, no me bajaban de categoría, o si no me ponían a hacer el trabajo que tengo como categoría, entonces ellos no iban a trabajar, iban a hacer un paro o me iban a reportar en el sindicato. Al patrón pues no le convenía, entonces me llamó y me dijo que sí, que ellos me iban a enseñar, alguien me iba a enseñar para empezar a trabajar entonces como operador. Bueno, me enseñaron a utilizar la máquina de perforación de aire, y pues había que andar ahí colgado ahí entre las rocas en el camino, pero ni modo, pues era el trabajo y había que hacerlo. Yo en ningún momento dije que no, aprendí a hacer el trabajo. Estuve 3 meses así, cuando de pronto un día llegó el patrón y me dice que tengo un trabajo para ti. Mañana te presentas en la oficina y ahí me esperas porque tengo una reunión, y cuando salga de reunión llego y te voy a dar el trabajo que tengo vacante para ti. Bueno, me quedé, no me presenté en el área de trabajo, sino que me fui a la oficina, y allí el muchacho que me había echado la gente encima llegó y me dijo que
¿qué hacía ahí? Porque no estaba en el área de trabajo. Bueno, yo lo único que le respondí fue que son órdenes del jefe y nada más. Y entonces él me puso falta, me había puesto falta. Cuando llegó el patrón y le dije que era el trabajo que iba a hacer, y me llevó en la oficina con el administrador y le dijo que me hiciera el cambio de categoría porque a partir de ese día yo iba a ser checador de maquinaria. Me mostraron la oficina donde iba a hacer mis reportes y la persona que me iba a entrenar por una semana. Y así ya en ese momento empecé a formar parte de la administración. Estuve un año, 6 meses como checador de maquinaria y después hubo otra oportunidad ya como checador de personal para tomar asistencia, llenar tarjetas, hacer el reporte de horas trabajadas de cada persona. Y después de eso me designaron a un área que le llamaban Ventana 6. En el turno de día había 200 personas, en el turno de noche había 150 personas. Porque en total, en la obra donde nosotros estábamos, que era Casa de Máquinas, había aproximadamente de 1.500 a 2.000 personas en diferentes áreas. Y del otro lado, en el lado de Querétaro, también en la misma cantidad de gente. En total eran como 5.000 empleados que tenía la empresa. Entonces, al ser seleccionado entre tanta gente, fue una fortuna para mí, pero también, pues, sobre todo las ganas que le puse en el trabajo. Después de eso, me designaron para Ventana 6 y allí mi jefe era un chileno y ya me dejó como asistente. Tenía ya una oficina especial para mí, pero habría que realizar diferentes trabajos, desde contestar teléfono, contestar radio, hacer pedido de materiales, hacer reporte de avances y de asistencia, hacer reporte de asistencia, de horas trabajadas. Bueno, eran diferentes tipos de actividades que realizaba y todo a mano porque ahí nosotros no teníamos computadora. Todos los trabajos se hacían a mano, todos los reportes era a mano. Habría que llenar mucho papeleo, muchas formas. Y después de eso, el señor se llamaba Rafael López de Chile, se fue para su país porque ellos venían contratados por la mayoría por 6 meses. Llegó un italiano que se llamaba Bottega Achille y él siguió, me dio todas las facilidades, todas las oportunidades, porque yo ya tenía más de 3 años trabajando allí en la compañía. Y así formé parte de esa administración. Nosotros éramos 4 personas que prácticamente éramos ya de confianza, que nosotros contábamos los billetes que llegaban para pagarle a la gente. Pasábamos una noche completa contando billetes, que era bastante. Y luego yo tenía que llevar, de ahí separábamos para diferentes áreas y a las 5 de la mañana yo tenía que ir a pagarle a la gente en mi área. Y así, y fue tanta la confianza que me tuvieron, me dieron la oportunidad y fui afortunado de trabajar para esa empresa. Mire, se llamaba Consorcio Zimapán. Busquen allí en internet, en YouTube, se llamó Proyecto Hidroeléctrico Consorcio Zimapán o Proyecto Hidroeléctrico Zimapán, y allí van a ver el año cuando se hizo,
Algunas personas que aparecen allí trabajaron conmigo. Hay unos 2 o 3 videos. Y yo conozco a esas personas porque trabajamos juntos. Como les digo, fui afortunado, llegué sin saber nada y de ahí hasta llegar a formar parte de la administración. Fue una bonita experiencia. Ese fue mi primer trabajo y de ahí saqué para hacer mi primera casa en Chiapas. Aprendí muchas cosas y fue también de ahí en adelante se cambió todo, cambió mi vida, cambió mi suerte por la experiencia que adquirí en ese trabajo. Bueno, muchas gracias amigos, saludos a todos, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.